Queremos compartir en este domingo la reflexión sobre el texto de Mateo 21, 23 al 32. Dice así Mateo: Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo a la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta. Por lo tanto, respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús les preguntó: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó el otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí les creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni creyeron. Pensar en el texto de Mateo 21 sin preguntarnos por nuestros pequeños espacios de poder y cómo defendemos a una costa de la verdad, a una costa de escuchar razones, sería difícil. La parábola que Jesús nos trae y que nos acerca para ilustrar y para iluminar la realidad de los sacerdotes y los ancianos, pero también la nuestra, es un ejemplo de esa relación con Dios que nos invita a revisar. Es tiempo de escuchar, de acercarnos a la palabra de Dios siempre y sobre todo con la intención de también interpelarnos y preguntarnos cómo estamos con ese llamado, cómo estamos con nuestra respuesta. Nos invita a Él a caminar de su mano, nos invita a que sea nuestra respuesta una respuesta de un nosotros, de un pueblo que responde y que se acerca a su palabra. Un mar de hermanos y de hermanas que se dejan llamar por ese Dios. Cuando nos encontramos con el texto de este domingo, nos ayuda también a pensar en el llamado que Dios nos hace y cómo lo hace. De alguna forma respondemos a ese llamado. Y si lo hacemos desde un lugar de sentirnos propietarios del llamado y en consecuencia exclusivos de ese vínculo con Dios, entonces nos va a costar mucho reconocer a otros y a otras como hermanos y hermanas. Los que sean distintos, los que no respondan al llamado como nosotros, nosotros lo entendemos, van a quedarse fuera y posiblemente nos resulten extraños, hasta adversarios de alguna forma. Algo distinto nos va a pasar si nosotros nos entendemos como uno más o una más de aquellos que fueron llamados por Dios y respondemos como podemos, aún en nuestra fragilidad, aún en nuestra inconsistencia, como lo hace el ejemplo de la parábola. Es decir, no pasa solamente por responder afirmativamente al envío, sino por estar dispuestos con nuestros cuerpos, con nuestras decisiones, con nuestras búsquedas a encontrarnos con Dios. Revisar nuestro camino y cambiar las veces que sea necesario hasta que nuestra respuesta sea nuestra vida. Ese ejemplo de Juan llamando en el camino al cambio, llamando a la conversión, es también un recuerdo de que no es un hecho aislado. La respuesta que damos tiene que ver con la comunidad en la que crecimos, tiene que ver con aquellos que nos han transmitido su fe y nos han compartido esa mirada amorosa de Dios, esa mirada amorosa hacia Dios. Nos han regalado la posibilidad de crecer juntos en la fe. Juan llama, los sacerdotes y los ancianos no le creen y no lo escuchan y de alguna forma avalan su muerte con la indiferencia también. Y esto es una marca para la comunidad que observa y aprende.
Todo el que no respeta a las autoridades y se atreve a expresar su fe de manera diferente ya no pertenece, y eso significó exclusión y persecución para Juan, para Jesús y para sus discípulos. Por eso la pregunta a Jesús por la autoridad no es inocente, sino que viene a exigir que justifique su ser diferente, su manera de vincularse y de enseñar. ¿Cuántos de nosotros tenemos la tentación muchas veces de mirar a otros con esa soberbia, con ese desdén, con esa mirada tan desamorada hacia nuestros hermanos y hermanas? ¿Cuántos de nosotros nos miramos al espejo y decimos, yo sí soy hijo de Dios, a mí Dios sí me quiere, a mí me tiene en cuidado porque mirá cómo soy, mirá cómo estoy? ¿Cuántas veces nos olvidamos de que Dios es un Dios que nos cuida en la imperfección, nos cuida en la debilidad, en nuestras fragilidades? Y ahí está Dios presente, y sobre todo ahí, presente cuando respondemos erráticamente, cuando Él nos llama y decimos que no, y después hacemos y decimos que sí, y no podemos. Dios está presente porque nosotros solos no podemos, no podríamos, no vamos a poder. Y en esa fragilidad descubrimos su presencia. Esperamos que estas palabras, que este tiempo de reflexión nos ayuden a mirar con misericordia a quienes nos rodean y a nosotros mismos, cuando no podemos, cuando nuestras fuerzas no son suficientes, y aún así, justamente por eso, seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Que tengan ustedes un bendecido domingo.